En una noche de lluvia torrencial, la carretera parecía interminable. Marcos, un camionero con años de experiencia y una rutina que lo había llevado por miles de kilómetros, conducía en silencio. La monotonía de la lluvia golpeando el parabrisas era su única compañía. Estaba acostumbrado a la soledad, pero algo en esa noche se sentía diferente. Había un aire extraño, una presión en el ambiente que le erizaba la piel. A la distancia, entre la penumbra y las luces de los faros, distinguió una figura. Una joven vestida con ropa empapada hacía señas en el arcén. Marcos no solía detenerse para desconocidos, pero el instinto y quizás la compasión lo impulsaron a frenar. La joven, de cabello oscuro pegado a la cara por la lluvia, subió rápidamente al camión, agradecida. «Gracias por detenerse. Llevo horas esperando a que alguien pase», dijo, mientras se acomodaba en el asiento del copiloto. «No es seguro andar por estas carreteras a estas horas, menos con este clima», respondió Marcos, mientras retomaba la marcha. La joven sonrió, aunque había algo inquietante en la forma en que sus ojos brillaban bajo la tenue luz del tablero. Mientras avanzaban, la conversación fluía naturalmente. Ella era amable, pero sus palabras pronto tomaron un giro sombrío. «¿Sabías que esta carretera tiene su propia fama?», dijo, mirando por la ventana, como si hablara consigo misma. «Hace años, muchas personas desaparecieron aquí. Dicen que es por la niebla, o por los accidentes, pero algunos creen que hay algo más». Marcos intentó restar importancia al comentario, aunque sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Son solo cuentos para asustar a los viajeros. Siempre hay historias de ese tipo en lugares como este». «¿Y si no lo son?», preguntó ella, girando la cabeza lentamente para mirarlo. Su tono era serio, casi desafiante. «Una vez, una pareja se perdió aquí. Su auto apareció en el fondo de un barranco, pero sus cuerpos nunca fueron encontrados. Otros dicen haber visto figuras en la carretera, sombras que desaparecen cuando te acercas». El camionero intentó reír para aliviar la tensión, pero la risa se le quedó atorada en la garganta. La chica tenía una forma de hablar que lo envolvía, que lo hacía sentir como si estuviera atrapado en sus palabras. El tiempo pasó rápido, y pronto divisaron una pequeña parada de descanso. Marcos disminuyó la velocidad. «Aquí podemos detenernos. Tienes que secarte un poco, o te vas a enfermar», dijo, señalando las luces del lugar. Cuando detuvo el camión y giró hacia ella, se dio cuenta de algo extraño: no había movimiento. La puerta del copiloto no se había abierto, y el asiento estaba vacío. Miró alrededor, desconcertado. «¿Hola?», llamó, esperando escuchar algún ruido que explicara lo que acababa de suceder. Bajó del camión y revisó los alrededores, pero no había señales de la joven. Todo estaba en silencio, excepto por el incesante golpeteo de la lluvia. Confundido, regresó al camión. Fue entonces cuando su mirada se dirigió al retrovisor. El corazón le dio un vuelco. Allí, en el mismo punto donde había recogido a la joven, estaba ella de pie, inmóvil bajo la lluvia. Su rostro parecía mirarlo directamente, con esa misma sonrisa inquietante. Pero había algo diferente en su figura, algo que lo paralizó. Sus pies no tocaban el suelo. Marcos encendió el motor con manos temblorosas y arrancó, dejando atrás aquel lugar. Mientras conducía, su mente giraba con preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente esa chica? ¿Cómo podía estar allí después de desaparecer? En los días siguientes, no pudo quitarse la experiencia de la cabeza.
Investigar en internet lo llevó a foros llenos de relatos similares, camioneros que habían recogido a una joven bajo la lluvia, solo para descubrir que nunca existió. Algunos decían que era el espíritu de una víctima de un accidente en esa carretera, buscando advertir a otros. Otros afirmaban que era un presagio de tragedia para quienes la encontraban. Marcos no volvió a ofrecer un aventón, pero cada vez que conducía por esa carretera, sentía que unos ojos lo observaban desde el retrovisor. Nunca volvió a verla directamente, pero siempre supo que estaba allí, esperando el momento adecuado para subir de nuevo. Marcos pensó que todo había terminado cuando dejó atrás aquel lugar, pero las cosas estaban lejos de normalizarse. Durante las noches siguientes, algo extraño comenzó a suceder. Mientras conducía, sentía una presencia en el camión. El espejo retrovisor, que siempre evitaba mirar, parecía estar atrayéndolo como un imán. La sensación de ser observado se volvía insoportable. Una madrugada, mientras atravesaba un tramo desierto de la misma carretera, la radio del camión se encendió sola. Emitía un ruido blanco que se mezclaba con murmullos apenas audibles. Marcos intentó apagarla, pero el botón no respondía. Las voces en el ruido blanco comenzaron a formar palabras. No debiste detenerte. Marcos frenó bruscamente, su respiración era agitada, y sus manos temblaban al aferrarse al volante. En ese momento, el retrovisor comenzó a empañarse, como si alguien estuviera respirando directamente sobre él. Y entonces, lo vio, la joven, con los ojos vacíos y una sonrisa antinatural, reflejada en el espejo. ¿Por qué me dejaste atrás?, susurró una voz, pero esta vez no venía de la radio. Venía del asiento del copiloto. Marcos giró la cabeza rápidamente. La joven estaba allí, más pálida que antes, su cabello goteando agua que parecía mezclarse con sangre. Su mirada fija lo perforaba. ¿Qué quieres de mí?, gritó Marcos, aterrorizado. Ella no respondió. En cambio, extendió una mano fría y húmeda hacia el volante. El camión comenzó a moverse, aunque Marcos no tocaba los pedales ni giraba el volante. La carretera se desdibujaba, como si estuvieran entrando en una dimensión oscura, donde el asfalto era reemplazado por un vacío infinito. La voz de la joven resonó, ahora múltiple, como si miles de almas hablaran al unísono. Eres uno más. Como ellos. Como todos. Marcos intentó abrir la puerta, pero estaba trabada. El camión aceleró hasta que la oscuridad lo envolvió por completo. Un instante después, el vehículo apareció abandonado en un barranco, exactamente en el mismo lugar donde, años atrás, otros camiones habían sido encontrados sin rastro de sus conductores. Semanas después, otro camionero atravesaba la misma carretera. La lluvia caía con fuerza, y entre las sombras, vio una figura femenina haciendo señas en el arcén. Dudó, pero finalmente decidió detenerse. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. La joven subió al camión, y con una sonrisa, respondió. Gracias. Llevo horas esperando. En un tramo olvidado de carretera, lejos de la civilización, Eduardo, un camionero de ruta nocturna, viajaba por el desierto interminable. La noche era densa, la luna apenas iluminaba, y su única compañía era el ronroneo constante del motor. Necesitaba un descanso, y al divisar una vieja gasolinera abandonada, decidió detenerse. El lugar parecía salido de otra época.
Las bombas de combustible estaban oxidadas, las ventanas rotas, y un cartel desgastado apenas se mantenía en pie. Entró al edificio en busca de algo útil, pero lo único que llamó su atención fue una radio antigua, de madera oscura y botones desgastados, sobre un mostrador cubierto de polvo. Parecía fuera de lugar, intacta a pesar del deterioro general. Intrigado, Eduardo la tomó y la llevó al camión, pensando que podría ser un objeto curioso para reparar. Una vez dentro, la conectó al enchufe del camión. Para su sorpresa, la radio se encendió de inmediato. Una estática suave llenó la cabina, pero pronto una voz grave y calmada comenzó a hablar. Buenas noches, conductor. Actualmente te encuentras en una carretera olvidada, cruzando el desierto bajo un cielo sin estrellas. Eduardo sintió un escalofrío. La descripción era precisa, pero trató de racionalizarlo. Seguramente era una emisora antigua, un programa de radio pregrabado que, por coincidencia, encajaba con su situación. Siguió conduciendo, pero no pudo resistirse a escuchar la radio. La voz continuó narrando. Vas a 90 kilómetros por hora, con las manos firmes en el volante. A tu derecha, un coyote cruza la carretera. Justo entonces, Eduardo vio al animal salir de la oscuridad y desaparecer entre los matorrales. Su pecho se tensó. Esto no podía ser coincidencia. Apretó los labios y trató de ignorarlo, pero la voz seguía. Pasas junto a un árbol seco. Tu próxima parada estará a 50 kilómetros. La precisión era inquietante, pero Eduardo no quiso apagarla. Algo en la cadencia de la voz era hipnótico, como si la radio misma no quisiera ser silenciada. Sin embargo, la calma pronto se desvaneció. El aire está más pesado ahora. Puedes sentirlo, ¿verdad? Dijo la voz. Eduardo tragó saliva. De hecho, el aire dentro del camión se sentía denso, como si algo invisible lo rodeara. Aceleras un poco. No estás solo. La garganta de Eduardo se cerró, y el sudor empezó a correrle por la frente. Miró por los espejos, pero no vio nada. Sin embargo, algo en la oscuridad detrás del camión parecía moverse, como una sombra que no debía estar ahí. La radio continuó, pero ahora el tono de la voz era más frío, casi burlón. La carretera está vacía, pero no para siempre. Hay algo que te sigue. No te detengas. Si lo haces, lo verás. Eduardo sintió un pánico creciente. Pisó el acelerador, sin importarle la velocidad. La voz, como si estuviera alimentándose de su miedo, se hizo más intensa. Está en tu espejo retrovisor, Eduardo. No gires la cabeza. Si lo miras, será demasiado tarde. Sin poder evitarlo, sus ojos buscaron el retrovisor. Al principio, no vio nada. Pero entonces, una forma borrosa, oscura y alargada, comenzó a tomar forma en el reflejo. Estaba dentro de la cabina, sentado justo detrás de él. No debería estar aquí, Eduardo, pero tú lo trajiste cuando encendiste la radio, dijo la voz, ahora más cercana, como si no viniera de la radio, sino de la cosa detrás de él. El camión comenzó a perder el control mientras Eduardo intentaba no entrar en pánico. La carretera parecía alargarse infinitamente, y la voz se reía, una carcajada baja y gutural que llenó sus oídos. Solo hay una manera de librarte de esto. Detén el camión. Déjanos entrar del todo. Eduardo gritó y arrancó el enchufe de la radio. La estática cesó, pero la presencia en el retrovisor no desapareció. La última frase que escuchó,
como un susurro en su oído, lo congeló. La radio era solo el comienzo. Ahora, ya somos parte de ti. El camión fue encontrado al amanecer, estacionado en el arcén. La cabina estaba vacía, pero sobre el asiento del conductor descansaba la radio, aún encendida, murmurando. Buenas noches, conductor. Actualmente te encuentras. Eduardo respiraba con dificultad, sus manos temblaban al aferrarse al volante. La radio, aunque desconectada, volvió a encenderse. Una estática penetrante llenó el aire, pero esta vez no había voz. Solo un ruido constante, opresivo, que parecía vibrar en cada fibra de su ser. De repente, la voz reapareció, más profunda, más inhumana. No puedes escapar, Eduardo. No somos solo una voz, estamos aquí contigo. El camión comenzó a desacelerar por sí solo, como si una fuerza invisible estuviera tomando el control. Eduardo pisó el acelerador con todas sus fuerzas, pero el vehículo no respondía. La cabina se llenó de un frío intenso, y un olor nauseabundo invadió el aire. En el retrovisor, la figura detrás de él ya no era borrosa. Ahora tenía forma, una silueta alta, retorcida, con ojos brillantes como brasas y una sonrisa antinatural que se extendía más allá de lo humano. Desesperado, Eduardo gritó. ¿Qué quieres de mí? La radio respondió con un coro de voces, como si fueran muchas entidades hablando a la vez. Eras tú quien quería compañía. Nosotros solo cumplimos tu deseo. El camión, fuera de control, giró bruscamente y se detuvo en seco en medio de la carretera. Eduardo intentó abrir la puerta, pero estaba trabada. La figura en el retrovisor comenzó a acercarse. Eduardo sintió su aliento frío en la nuca, un susurro áspero que le erizó la piel. Míranos, Eduardo. Todo terminará si nos miras. Se negó. Cerró los ojos con fuerza, sus labios murmurando oraciones que hacía años no repetía. Pero entonces, la radio emitió un sonido agudo, insoportable, que lo obligó a abrir los ojos. Frente a él, en el parabrisas, vio su propio rostro reflejado, pero algo estaba mal. Sus ojos no eran los suyos. Eran oscuros, vacíos, como los de la figura que lo perseguía. Ahora eres uno de nosotros, dijo la voz. Un segundo después, todo quedó en silencio. La carretera volvió a estar vacía. El camión fue encontrado días después, estacionado en una curva peligrosa. Dentro, no había rastro de Eduardo. Sin embargo, la radio seguía allí, emitiendo una estática inquietante. Semanas después, otro conductor recogió la radio en una subasta de antigüedades, atraído por su apariencia retro. La conectó en su automóvil y, al encenderla, escuchó una voz desconocida que lo saludaba. Buenas noches, conductor. Era una noche oscura y fría cuando Javier, un camionero experimentado, emprendió su viaje por una carretera solitaria, famosa por su desolación. Había estado manejando durante horas, cruzando paisajes vacíos y con la niebla espesándose con cada kilómetro que avanzaba. Se encontraba en un tramo desierto, lejos de cualquier ciudad o luz, con solo el sonido monótono de los neumáticos sobre el asfalto y el suave murmullo de la radio para acompañarlo. De repente, un sonido lo sacó de su trance. Un leve golpeteo, como si alguien caminara sobre el remolque, resonó en el compartimiento trasero del camión. Javier se tensó, mirando los espejos retrovisores, pero no vio nada.
Pensó que tal vez era el viento, o algún ruido común de los baches en el camino, pero la sensación de inquietud no desapareció. Decidió ignorarlo y seguir adelante. Al poco tiempo, los pasos se repitieron. Más claros ahora, y más cercanos. La tensión se apoderó de él. Frenó de inmediato, deteniéndose al borde de la carretera. Salió del camión, con el corazón acelerado. Recorrió el remolque con los ojos, buscando algo, pero no encontró nada. No había señales de que alguien hubiera estado allí. Sacudiendo la cabeza, pensó que tal vez la fatiga lo estaba jugando una mala pasada. Se subió al camión y reanudó su viaje. Sin embargo, los pasos no tardaron en regresar. Cada vez que aceleraba, escuchaba el crujido de alguien moviéndose en la parte trasera, como si caminara de un lado a otro. Javier miraba por los espejos, pero el remolque seguía vacío. El miedo comenzó a tomar forma en su mente. Finalmente, tras varias paradas inútiles, decidió detenerse en una gasolinera apartada, con la esperanza de despejar su mente y verificar de nuevo. La gasolinera parecía desierta, con solo unas pocas luces parpadeando débilmente. Javier salió del camión y se acercó al remolque. Lo recorrió de nuevo, pero esta vez, algo llamó su atención: huellas fangosas, grandes y profundas, que llevaban desde la parte trasera del camión hasta la hierba a un costado. No había lluvia reciente, y la carretera estaba seca. ¿De dónde venían esas huellas? Sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, pero decidió ignorarlo. Las huellas desaparecían en la nada, como si se desvanecieran en el aire. Sin embargo, algo le decía que no todo estaba bien. Decidió seguir su camino, más decidido a no ceder al miedo. A medida que avanzaba, las huellas se fueron haciendo más claras, siempre detrás del remolque. Como si algo o alguien lo estuviera siguiendo, sin ser visto, pero sin perderlo de vista ni un segundo. Y en cada parada, algo nuevo aparecía, marcas extrañas en las paredes del remolque, como si algo hubiera intentado raspar la pintura con sus garras. Javier, aterrado, decidió detenerse de nuevo, esta vez en una pequeña parada solitaria. Al abrir la puerta del camión y mirar alrededor, vio lo que había estado temiendo: un mensaje escrito en la pared del remolque. Las letras, sucias y desordenadas, eran visibles solo en la oscuridad, pero aún así le helaron la sangre. Decía: no mires atrás. Un sudor frío comenzó a brotar en su frente. ¿Quién había escrito eso? ¿Qué estaba sucediendo realmente? Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. No había huellas que indicaran la presencia de otra persona. La sensación de estar siendo observado se intensificó. Con el corazón latiendo desbocado, Javier decidió seguir conduciendo, pero esta vez el miedo lo acompañaba con cada kilómetro recorrido. La carretera parecía alargarse infinitamente, y la atmósfera se volvía cada vez más pesada. Cada vez que miraba por los espejos retrovisores, sentía que algo se movía, pero no podía verlo. Sin embargo, cuando giraba la cabeza para mirar por las ventanas, la sensación de presencia era tan intensa que no pudo evitarlo. Miró atrás. En ese instante, el camión dio un fuerte frenazo, como si algo lo hubiera empujado. El aire se volvió denso y cargado, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Sin embargo, cuando Javier miró en el retrovisor, lo que vio lo dejó sin palabras. Un rostro pálido, como una sombra, estaba reflejado en el cristal. No era humano. Era una figura borrosa, indistinta, pero lo suficientemente clara como para hacerle entender que algo lo estaba acechando. El rostro no tenía ojos,
solo un vacío profundo que parecía devorarlo todo. El miedo paralizó a Javier. Intentó arrancar el camión, pero el motor no respondía. En un desesperado intento, comenzó a gritar, pidiendo ayuda que nadie podía escuchar. La figura comenzó a acercarse, cada vez más nítida, más cerca de él. Los pasos que había estado escuchando durante todo el viaje se volvían cada vez más fuertes, más claros, hasta que finalmente lo entendió. El pasajero invisible ya estaba dentro del camión. Javier giró la cabeza para mirar, pero ya era demasiado tarde. El frío invadió la cabina, y la oscuridad lo envolvió por completo. La última imagen que vio fue la del rostro en el espejo retrovisor, sonriendo de manera macabra, como si lo hubiera estado esperando durante todo el viaje. El camión, detenido en medio de la carretera desierta, estaba completamente en silencio. Javier, paralizado por el terror, sintió como el aire a su alrededor se volvía aún más denso. Intentó mover las manos, pero su cuerpo no respondía. La figura en el retrovisor comenzó a acercarse más y más, como si una fuerza invisible la estuviera arrastrando hacia él, moviéndose con una lentitud perturbadora, pero de alguna manera imparable. La respiración de Javier se aceleraba. Cada vez que intentaba mirar hacia adelante, sentía que algo invisible lo mantenía en su lugar, obligándolo a mirar la figura reflejada en el espejo. La sonrisa de la criatura, cada vez más definida, parecía retorcerse, como si se estuviera alimentando del miedo que emanaba de él. De repente, la voz llegó. No era humana, sino un susurro que penetraba en su mente, frío y cruel. Te dije que no miraras atrás. Javier gritó, pero su voz se ahogó en el aire espeso. Intentó encender el motor, pero los controles no respondían. El pánico lo desbordaba. Sintió un frío insoportable recorrer su espina dorsal, y entonces, un escalofrío aún más intenso le atravesó el cuerpo cuando la figura, finalmente, cruzó la línea del espejo retrovisor. Ya no era solo un reflejo. Ahora estaba en la cabina con él. La figura estaba a su lado, en el asiento del copiloto. Un ser alto, delgado, con los ojos vacíos y una sonrisa tan amplia que parecía que su rostro iba a partirse en dos. Sus manos, de dedos largos y deformes, se alzaron lentamente hacia Javier, acercándose con una lentitud macabra. Javier no podía moverse, como si el miedo lo hubiera paralizado por completo. No hay forma de escapar. Las palabras retumbaban en su cabeza. De repente, las luces del camión comenzaron a parpadear, y una vibración extraña llenó la cabina. Algo comenzó a cambiar. La carretera que veía a través del parabrisas se distorsionó, como si fuera un espejismo. Los árboles se retorcían, las sombras se alargaban hasta tomar formas grotescas, y el sonido del motor se apagó por completo. Javier miró por la ventana, y lo que vio lo dejó sin aliento. El camino desaparecía, y en su lugar había un abismo sin fin. La figura en el asiento del copiloto se inclinó hacia él, y sus labios, que ahora estaban pegados a su oído, susurraron. Ahora eres parte de este viaje. Ya no puedes irte. El camión comenzó a moverse solo, como si la carretera misma lo arrastrara hacia el vacío. Javier trató de gritar, pero sus palabras se ahogaron en la oscuridad que lo envolvía. El camión siguió avanzando, y él entendió que ya no había forma de detenerse. Nunca más estarás solo. La última cosa que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro de la criatura reflejado en el parabrisas, sonriendo mientras las sombras lo engullían por completo.
Era una noche cerrada y la carretera desierta parecía interminable. Antonio, un camionero experimentado que llevaba horas conduciendo, ya empezaba a sentirse cansado. Había recibido instrucciones de tomar un desvío para acortar su viaje, una ruta menos transitada, pero prometía ser más rápida. No era la primera vez que viajaba por ese tipo de caminos solitarios, pero algo en esta ocasión se sentía distinto, como si el aire estuviera más pesado, cargado de algo intangible. Decidió seguir adelante, confiando en su intuición y en la promesa de ahorrar tiempo. Al principio, todo parecía normal. La carretera estrecha y polvorienta serpenteaba entre árboles altos que parecían inclinarse sobre él, creando una oscuridad aún más profunda. Sin embargo, después de unos kilómetros, comenzó a notar algo extraño. No había señales de tráfico, ni otras luces, ni otros vehículos. Luego, a lo lejos, apareció una luz débil, una pequeña aldea, que parecía sacada de otra época. No estaba en su mapa, ni en su GPS, pero al ser un conductor experimentado, pensó que podría ser un pueblo pequeño. Decidió detenerse y preguntar si había algún lugar donde descansar antes de continuar. Cuando llegó, el pueblo parecía desierto, como si estuviera suspendido en el tiempo. Las casas estaban alineadas a lo largo de una calle principal, pero no había movimiento. Ninguna figura humana se veía, y la única señal de vida era el parpadeo intermitente de las luces en las ventanas. A veces se apagaban, y otras se encendían, como si alguien estuviera observándolo desde adentro, pero sin atreverse a salir. Antonio sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero, al pensar en su cansancio, decidió que lo mejor era hacer una rápida parada antes de continuar su ruta. Se acercó a la primera casa. Al golpear la puerta, esperó. No hubo respuesta, pero de repente, una ventana se abrió un poco, dejando ver una figura en la oscuridad. No era posible distinguir si era hombre o mujer, solo una silueta oscura con ojos brillantes que lo observaba fijamente. ¿Puedo ayudarle?, preguntó la voz, grave y vacía, como si hubiera sido grabada y reproducida desde algún lugar lejano. Antonio, nervioso, no respondió de inmediato, pero tras un largo silencio, intentó explicarse. Busco una manera de salir de aquí. Mi ruta, mi camino ha cambiado. No puedo encontrar la salida. La figura permaneció en silencio, pero poco a poco, la ventana comenzó a cerrarse lentamente, como si no estuviera interesada en ayudarlo. Antonio sintió una presión en el pecho, como si todo a su alrededor se estuviera volviendo más espeso, más pesado. Decidió que debía marcharse. Pero cuando subió al camión y comenzó a conducir nuevamente, notó algo aún más perturbador: las calles parecían retorcerse. El mapa de su GPS comenzó a parpadear, y la ruta que seguía parecía siempre llevarlo al mismo lugar. Volvió a girar a la derecha, luego a la izquierda, pero la misma calle se desplegaba frente a él, como si estuviera atrapado en un bucle interminable. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó frente a una casa en particular, una casa que parecía familiar. Al principio pensó que era un error, pero al ver el buzón, sus ojos se abrieron con horror. En él, estaba escrito su propio nombre. No podía ser. Eso no tenía sentido. ¿Cómo podía estar allí su nombre? ¿Acaso alguien en el pueblo sabía quién era? Intentó ignorarlo, pensando que se trataba de una coincidencia aterradora, pero cuando miró por la ventana del camión, vio algo que lo heló por completo: las mismas figuras observándolo desde las sombras de las casas. Ahora eran más, y todos lo miraban en silencio. Ninguna sonrisa, ninguna palabra. Solo una mirada fija y vacía. El aire en la cabina se volvió espeso, y de repente,
las luces del pueblo comenzaron a encenderse y apagarse con más rapidez, como si estuvieran respondiendo a su miedo. Antonio, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, intentó arrancar el camión, pero el motor no respondió. La puerta del camión comenzó a cerrarse lentamente, como si una fuerza invisible estuviera empujándola hacia él. En ese momento, escuchó un susurro, bajo y gutural, proveniente de la oscuridad. «Bienvenido a casa, Antonio». El miedo lo paralizó. Sabía que algo no estaba bien, pero cuando miró nuevamente por la ventana, vio que las figuras en las sombras comenzaban a acercarse. No eran simples observadores. Habían comenzado a moverse hacia él, con paso lento y determinado. Antonio giró la llave de encendido una vez más, pero el motor seguía muerto. Desesperado, salió del camión y corrió, pero las calles lo devolvían al mismo punto, frente a la casa con su nombre en el buzón. La sensación de estar atrapado era insoportable. El pueblo, que antes parecía vacío, ahora estaba vivo con una presencia oscura, que lo rodeaba, lo observaba, y lo retenía allí sin permitirle salir. Las luces continuaron parpadeando, y el susurro en el aire se convirtió en un grito lejano que resonó en sus oídos. «No puedes irte, Antonio. Aquí es donde siempre estarás». Al mirar hacia atrás, vio algo aún más aterrador, una figura, indistinta pero familiar, se acercaba a él desde las sombras. Era su propia sombra, pero distorsionada, deformada, y parecía estar sonriendo de una manera que jamás había visto en sí mismo. Antonio, completamente atrapado, comenzó a correr por las oscuras calles del pueblo, pero no importaba cuántas veces girara en cada esquina, siempre terminaba frente a la misma casa con su nombre en el buzón. El aire estaba cada vez más denso, y una sensación indescriptible de desesperación lo envolvía. El pueblo ya no parecía un lugar físico, era como si las mismas calles estuvieran hechas de la pesadilla en la que se encontraba atrapado. Se detuvo un momento para recuperar el aliento, sintiendo la presión sobre su pecho. Cuando miró hacia arriba, las luces en las casas ya no solo parpadeaban. Ahora, brillaban con una intensidad antinatural, como si algo estuviera controlando su parpadeo, como si alguien estuviera jugándose con la oscuridad, haciéndola bailar a su antojo. Entonces, sintió que algo se movía detrás de él, y cuando giró rápidamente, vio una figura en la distancia, caminando hacia él con pasos lentos pero firmes. No era una persona cualquiera. Era una figura envuelta en sombras, con los ojos brillando en la oscuridad, y cada paso que daba parecía dejar huellas de fuego en el suelo. La figura no hablaba, pero Antonio podía sentir que una voz cavernosa resonaba en su cabeza, como un eco lejano, retumbando cada vez más fuerte. «No puedes irte, Antonio. Este es tu destino. Eres uno de nosotros ahora». En un intento desesperado, Antonio volvió a correr, pero sus piernas ya no respondían como antes. Sentía que algo lo estaba alcanzando, como si el pueblo mismo lo estuviera devorando poco a poco. De repente, vio algo que lo dejó paralizado, las sombras en las casas comenzaron a moverse, y las figuras que antes solo lo observaban se acercaron aún más, sus ojos brillando con una intensidad maligna. Finalmente, la figura sombría llegó a su lado, antes de que pudiera gritar, sus manos, frías como el hielo, lo tocaron. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. La figura levantó su mano y le mostró algo, una imagen de él mismo, un reflejo distorsionado, como si nunca hubiera abandonado el pueblo. Su rostro, arrugado y envejecido, mostraba una expresión de terror absoluto. La voz resonó nuevamente, más fuerte, como un trueno en su mente. «Estabas destinado a llegar aquí, Antonio.
Este es tu final. El pueblo te reclamó. La figura lo empujó hacia la casa que tenía su nombre en el buzón. La puerta se abrió por sí sola, y dentro, todo estaba en silencio, pero una atmósfera densa lo rodeaba. No había nadie dentro, pero podía sentir que las paredes respiraban, que el lugar estaba vivo de alguna manera oscura. La voz habló una última vez, esta vez en susurros que lo envolvían completamente. Ahora serás parte de la historia del pueblo, Antonio. Un alma más en la oscuridad. Y en ese instante, las luces de las casas se apagaron todas al mismo tiempo, sumiendo el pueblo en una oscuridad total. Antonio, atrapado en la pesadilla de aquel lugar olvidado, supo que nunca saldría. La figura y las sombras lo rodearon, y el pueblo lo reclamó como suyo. Carlos era un camionero veterano, acostumbrado a largas horas en la carretera, transportando mercancías de todo tipo. Esa noche, sin embargo, algo en el aire le parecía diferente. Mientras conducía, un pesado contenedor sellado estaba sujeto a su remolque. El paquete era tan extraño como su encomienda. Un simple papel de advertencia en su exterior le indicaba que no debía abrirlo bajo ninguna circunstancia. Solo esas palabras. Nada más. A pesar de las instrucciones, Carlos no pudo evitar la curiosidad que comenzó a crecer dentro de él. ¿Qué podía haber en ese contenedor que necesitara tanto secreto? Había transportado cargas raras y extrañas antes, pero nada como esto. La sensación de inquietud lo rodeaba, pero también tenía una intuición de que algo iba mal desde el momento en que subió a la cabina. A medida que avanzaba por la carretera solitaria, los ruidos dentro del camión se hicieron más y más extraños. Al principio, solo pensó que podría ser algún mal ajuste del remolque. Pero pronto, los ruidos se hicieron más nítidos, golpes suaves pero constantes, como si algo estuviera golpeando desde dentro del contenedor. Entonces, una voz comenzó a escucharse, débil al principio, pero aumentando en intensidad a medida que pasaba el tiempo. Un susurro distante, pero inconfundible. Por favor, ayúdanos, déjanos salir. Carlos miró hacia atrás, mirando los espejos. No había nada allí. Solo la carretera oscura y vacía extendiéndose hasta el horizonte. Pero la voz persistía, cada vez más clara, hasta convertirse en un grito angustioso. La tensión creció. Al principio, pensó que tal vez alguien había quedado atrapado en el contenedor y pedía ayuda. Pero el sonido del golpe repetido contra las paredes metálicas, y el miedo palpable en cada palabra que emanaba de ese interior sellado, no dejaban lugar a dudas, algo estaba muy mal. Al principio, Carlos pensó en ignorarlo, en seguir conduciendo como si nada estuviera ocurriendo. Pero la angustia creció en su pecho, y la curiosidad, esa misma que siempre había sido su enemiga, lo empujó a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se detuvo a un lado de la carretera, a plena luz de la luna, donde la oscuridad parecía tragarse todo lo que la rodeaba. El motor rugió en un silencio sepulcral cuando apagó el camión. Entonces, en ese instante de calma, escuchó claramente la última palabra: ábrelo. Carlos, con el corazón acelerado, descendió del camión. El contenedor lo llamaba, la necesidad de saber qué había dentro lo arrastraba. Miró el sello en la puerta, y con una mano temblorosa, comenzó a rasgarlo. Al principio, el metal era duro, casi resistente, como si se negara a ceder. Pero finalmente, el contenedor se abrió. Lo que vio dentro fue nada. Un espacio vacío.
Las paredes metálicas reflejaban la luz de su linterna, pero no había ni rastro de lo que había estado pidiendo ayuda. No había nada. No había personas, ni criaturas, ni señales de vida. Solo la oscura vacío que lo miraba en silencio. Carlos se quedó parado allí, con el corazón en la garganta, sintiendo el aire viciado de la noche. El sonido de los golpes y los gritos había cesado de repente, dejando solo un eco sordo. De alguna manera, el contenedor vacío parecía mucho más perturbador que si hubiera estado lleno de algo. Decidió volver al camión, sin comprender bien lo que acababa de pasar, y comenzó a conducir de nuevo. La carretera parecía más larga ahora, como si hubiera estado en el mismo tramo durante horas, e incluso el sonido del motor le parecía distante, como si fuera parte de una pesadilla. Pero entonces, algo comenzó a suceder. Primero, fue una pequeña mancha en el espejo retrovisor. Algo que se movía. Carlos pensó que era un coche detrás de él, pero al mirarlo más de cerca, vio que no había nadie. Solo la carretera vacía, por un momento, una sombra que cruzaba el borde de la carretera. Al principio, trató de ignorarlo, pensando que era producto del cansancio o del estrés. Pero con cada kilómetro que recorría, la sombra en el espejo retrovisor se volvía más nítida. Algo lo estaba siguiendo. Cada vez más cerca. Un movimiento, un cambio en la oscuridad que no podía comprender. No había luces, no había coches. Solo el susurro de una presencia que parecía acercarse con cada segundo. En su desesperación, Carlos aceleró, pero no importaba cuánto intentara escapar. Miraba los espejos y la sombra seguía ahí, cada vez más definida, más presente. Como si alguien o algo lo estuviera siguiendo, vigilando su cada movimiento. La sombra era alta, delgada, con una forma que no lograba reconocer, pero lo que más lo aterraba era lo que veía en sus ojos, los mismos ojos que él había visto en el contenedor. Los mismos ojos de angustia y desesperación. Entonces, el susurro volvió, pero esta vez en su cabeza, resonando con una claridad escalofriante. Ahora eres parte de nosotros. Carlos miró hacia adelante, el miedo apoderándose de su mente. La carretera ya no era la misma. Las luces de los postes se apagaron una tras otra, sumiendo el camino en una oscuridad espesa. Intentó girar, intentó huir, pero no importaba lo que hiciera. El contenedor vacío, las voces, la sombra, todo parecía seguirlo, acechándolo. Había abierto algo que nunca debió abrir. Algo que ya no podía cerrar. Carlos aceleró aún más, pero las sombras no desaparecían. Estaba atrapado en su propia pesadilla. Cada vez que miraba en el espejo retrovisor, la figura detrás de él se acercaba más, moviéndose con una agilidad antinatural. No podía detenerse, no podía escapar. Sus manos temblaban sobre el volante, pero no había opción. La carretera estaba vacía, pero sentía como si el mundo entero estuviera cerrado, como si todo lo que conocía hubiera desaparecido. De repente, un golpe resonó en el contenedor. Un golpe tan fuerte que hizo que el camión saltara de su eje, haciéndolo tambalear. Carlos frenó de golpe, y el camión se detuvo de manera abrupta, el motor rugiendo en protesta. Se quedó en silencio por un momento, la mente en blanco, solo escuchando el sonido de su respiración agitada. ¿Qué había sido eso? Miró a su alrededor, desesperado. La carretera seguía vacía, la oscuridad era más densa, pero algo en el aire había cambiado. Las sombras parecían moverse ahora de manera más consciente, como si estuvieran buscando algo, como si estuvieran esperando que él tomara una decisión.
Miró el retrovisor una vez más, y vio lo que tanto temía. La sombra estaba justo detrás de él, ahora casi pegada a la cabina del camión. Era una figura alta, que no se reflejaba en los espejos, pero cuya presencia se sentía con cada respiración. Con el sudor recorriendo su frente, Carlos abrió la puerta del camión, dispuesto a enfrentarse a lo que estaba persiguiéndolo. Cuando salió al exterior, la carretera parecía extenderse hasta el infinito, pero algo brilló en la distancia, como una luz distante. No estaba seguro de si era real, o si su mente le jugaba una mala pasada, pero decidió ir hacia allí. Tal vez, pensó, encontraría respuestas. Comenzó a caminar, pero no pasó mucho tiempo antes de que la figura detrás de él comenzara a moverse, avanzando con una velocidad inquietante. De repente, algo lo detuvo en seco, el aire se volvió pesado, como si la atmósfera misma lo estuviera envolviendo. En ese momento, escuchó una risa, baja y gutural, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Pensaste que podías escapar, ¿verdad?», dijo una voz profunda y retumbante, una voz que parecía salir de las entrañas de la tierra misma. Carlos, paralizado por el miedo, miró alrededor. La sombra ya no estaba solo detrás de él, ahora se había multiplicado. Eran más, figuras altas y delgadas que se deslizaban por el aire con una rapidez sobrenatural. Un sudor frío recorrió su cuerpo, y su mente se llenó de terror. «Ya no puedes escapar, Carlos», dijo la voz, esta vez en un susurro cercano. «El contenedor está vacío, pero nosotros no lo estamos». Y entonces, un grito desgarrador salió de su boca mientras las sombras lo rodeaban, cubriéndolo en un abrazo helado. Antes de que pudiera reaccionar, el último sonido que escuchó fue el de su propio grito reflejado en los ecos de la oscuridad. La luz distante desapareció, y con ella, su esperanza.